Hola a todo y bienvenido a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de algo realmente emocionante, el universo quiere que esté con alguien, te envía seasonal. Así que preparons para descubrir cómo el universo nos guía hacia el amor verdadero. Si on no lo han hecho, recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestro futuro video. En la primera escena, exploramos el poder de la ley de atracción en el juego del amor. El universo está lleno de energía y vibración, y cuando estamos sintonizados con nosotros mismos y abiertos al amor, atraemos a personas que vibran en la misma frecuencia. Es como si el cosmos conspirara a nuestro favor, guiándonos hacia esa conexión especial con alguien. Es emocionante sentir esa fuerte atracción hacia otra persona y darnos cuenta de que esa atracción es recíproca. Es como si el universo nos estuviera susurrando al oído que estamos en el camino correcto, que nuestra energía se entrelazan en una danza cósmica del destino. En esta escena, nos damos cuenta de que las sincronicidades empiezan a manifestarse en nuestra vida. Las coincidencias inesperadas y significativas se presentan como pequeña pista que nos recuerdan que el universo está trabajando a nuestro favor. Puede ser que nos topemos constantemente con el nombre de esa persona especial en lugares insospechados, o quizá encontremos objetos que tengan un significado compartido entre ambos. Esta señal sincrónica nos llena de asombro y certeza, haciendo que nuestra conexión emocional se fortalezca aún más. Nos sentimos envueltos por una mágica sensación de destino entrelazado, sabiendo que estamos conectados de alguna manera mucho más profunda. La intuición también desempeña un papel crucial en esta escena. Cuando el universo quiere que estemos con alguien, nuestra intuición nos guía hacia esa dirección con una claridad sorprendente. No es lugar para las dudas, sino una confianza inquebrantable en lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Es como si el cosmos nos guiara con una brújula interna, apuntándonos hacia la persona adecuada en el momento perfecto. Confiamos plenamente en nuestra intuición y en el poder de esta fuerza invisible que nos impulsa hacia el amor verdadero. En la segunda escena, exploramos la fascinante dimensión de las sincronicidades que el universo nos envía cuando está trabajando para unirnos con esa persona especial. Las coincidencias mágicas y significativas se manifiestan de manera sorprendente en nuestra vida cotidiana. Podemos encontrar el nombre de esa persona en lugar inesperado, como si el universo estuviera dejando vuela para que sigamos el camino hacia el amor. Esta sincronicidad nos llena de asombro y nos recuerdan que estamos en el camino correcto, alimentando nuestra esperanza y confianza en el poder del destino. En esta escena, nos damos cuenta de cómo esta sincronicidad fortalece nuestra conexión emocional con esa persona especial. Cada coincidencia parece una pequeña señal que nos dice que estamos destinados a cruzar nuestro camino. Nos sentimos conectados a nivel espiritual, como si el universo estuviera tejiendo cuidadosamente un hilo invisible que nos une. Esta sincronicidad también nos brinda un sentido de seguridad y apoyo en nuestra decisión, recordándonos que no estamos solo en este viaje del amor, sino que estamos acompañados por fuerzas más grandes de las que podemos comprender. En la tercera escena, nos adentramos en la poderosa influencia de la intuición en el proceso del amor guiado por el universo. Nuestra intuición es una brújula interna que nos permite navegar por las complejidades de las relaciones y sentir la energía de las conexiones emocionales. Cuando el universo quiere que estemos con alguien, nuestra intuición se vuelve más fuerte y clara, susurrándonos en nuestro interior que estamos en presencia de algo especial. Es como si el corazón y la mente estuvieran en completa sintonía, guiándonos hacia la dirección correcta y asegurándonos que estamos tomando decisiones alineadas con nuestro bienestar emocional. En esta escena, exploramos cómo debemos aprender a confiar en nuestra intuición y estar dispuestos a escuchar lo que nos está diciendo. A veces, nuestra mente puede estar llena de dudas y miedo, pero nuestra intuición siempre nos muestra el camino hacia el amor auténtico. Nos enseña a ser pacientes y a reconocer que el tiempo del universo es perfecto. Cuando aprendemos a confiar en nuestra intuición, nos liberamos de las inseguridades y permitimos que el amor fluya naturalmente.
La tercera esna no recuerda la importancia de escuchar nuestra intuición al viaje hacia el amor. Nos insta a ser valiente y a seguir nuestro corazón, incluso cuando el camino pueda parecer incierto. El universo no guía y no ofrece la herramienta para reconocer el amor verdadero cuando se cruza en nuestro camino. Aprender a honrar y confiar en nuestra intuición es clave para abrirnos a las oportunidades de amor que el universo tiene preparada para nosotros. En la curta esna, nos sumergimos en el asombroso poder del universo al alinear las circunstancias para que estemos cerca de esa persona especial. Cuando el universo quiere que estemos con alguien, notamos como las piezas del rompecabezas comienzan a encajar de manera mágica. Circunstancias favorables y oportunidades se presentan de forma inesperada, creando un encuentro y conexión que parecen estar destinado a ocurrir. Es como si el cosmos conspirara para unirnos con esa persona y nos guiara hacia el encuentro con una fuerza irresistible. En esta esna, reflexionamos sobre cómo debemos estar atentos y ser receptivos a esta señal del universo. A veces, es fácil pasar por alto esta oportunidad y desestimarla como simple coincidencia, pero en realidad, son la mano del destino guiándonos hacia el amor que merecemos. Cuando estamos abiertos y dispuestos a recibir, nuestra vida se llena de sorpresa y maravilla, y descubrimos que el universo siempre está trabajando para que encontremos a esa persona especial que ha estado esperando por nosotros. La curta esna nos enseña a tener fe en que el universo está allanando el camino para que estemos con alguien significativo en nuestra vida. No importa cuán inverosímil o complicado pueda parecer el camino, cuando confiamos en que el universo nos guía, encontramos una sensación de paz interior y certeza. Estar en sintonía con las circunstancias favorables nos permite fluir con la corriente del destino y nos permite disfrutar el viaje hacia el amor verdadero. En la quinta esna, exploramos la idea de que el universo nos presenta desafíos y lecciones que nos preparan para una relación significativa. A veces, antes de estar con alguien especial, el destino nos pone a prueba para que aprendamos importantes lecciones sobre nosotros mismos y nuestra relación pasada. Estos momentos de aprendizaje son cruciales para nuestro crecimiento emocional y nos ayudan a sanar heridas pasadas, permitiéndonos estar completamente abiertos al amor verdadero. Aunque estos desafíos pueden ser difíciles en el momento, nos damos cuenta de que fueron necesarios para prepararnos para la conexión profunda que el universo tiene reservada para nosotros. En esta esna, reflexionamos sobre cómo estos desafíos y lecciones nos permiten ser más conscientes de nuestra necesidad y deseo en una relación. Aprendemos a establecer límites saludables y a reconocer que es lo que realmente valoramos en una pareja. También descubrimos que alguna relación pasada pueden haber sido necesaria para mostrarnos lo que no queremos en el amor, lo que nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa. Estos momentos de aprendizaje nos hacen más sabios y más preparados para recibir el amor que el universo quiere ofrecernos. En la sexta y última esna, nos adentramos en el hermoso sentimiento de paz y certeza que experimentamos cuando el universo quiere que estemos con alguien. Es como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran, y todo tiene sentido en ese momento. Nos sentimos en completa armonía con nosotros mismos y con esa persona especial. No es duda ni inseguridad, solo una sensación abrumadora de que estamos en el lugar correcto y en el momento adecuado. La paz interior nos envuelve, y nos damos cuenta de que el universo ha estado tejiendo cuidadosamente nuestro destino para llevarnos hacia esa conexión significativa. En esta esna, reflexionamos sobre cómo esta paz interior nos permite soltar el control y confiar plenamente en el poder del universo. Cuando dejamos de forcejar y permitimos que el amor fluya naturalmente, nos liberamos de la ansiedad y expectativa que a menudo acompañan a las relaciones. Nos entregamos al momento presente y disfrutamos del viaje del amor sin preocuparnos por el futuro incierto. Esta sensación de paz también nos da la seguridad de que, sin importar lo que suceda, estaremos bien, y que el universo siempre está cuidando de nosotros. La sexta esna nos llena de gratitud y asombro por el misterio y la belleza del universo. Nos enseña a apreciar las señales que nos envía, las sincronicidades que nos guían y las lecciones que nos fortalecen.
No muestra que cuando estamos alineado con el universo, el amor verdadero y significativo se convierte en una realidad palpable. Es un recordatorio de que somos parte de algo más grande y que el universo siempre está conspirando a nuestro favor para guiarnos hacia conexión emocional auténtica y duradera.